Si hay algo que la mayoría de nosotras no podemos negar es que nos encanta tratar de controlar. Hola, mi nombre es Patti Namnun y te doy la bienvenida. Me alegra mucho que estés por aquí. Y si somos completamente honestas, pudiéramos decir, en nuestros trabajos queremos que las cosas salgan tal y como nosotros las planeamos, que el otro haga tal cual como yo dije. En mi casa yo quiero que mis hijos se comporten de la manera exacta como yo estoy esperando y no dejo ningún margen de error. Cero equivocación, quiero que todo esté como yo quiero, mi casa en orden completamente, nuestros esposos que hablen como nosotros querramos, que se vista de la forma de la que nosotros querramos, que vayan a nuestro ritmo todo el tiempo. Y pudiera seguirte dando muchísimos ejemplos que he visto en mi propia vida porque nos gusta controlar y eso es parte de nuestro pecado. Queremos que las cosas sean a nuestra manera y cuando no salen así, ¡ay, mamá! La verdad es que ese deseo de control en nosotras lo que está diciendo es que nosotras quisiéramos ser aquellas que gobiernen nuestras propias vidas y no un Dios que es infinitamente santo, perfecto, omnipotente, omnisciente y completamente bueno y fiel. Eso muestra el control en cada una de nosotras o el deseo de control en cada una de nosotras. Porque la realidad es que por más que tratamos, tú y yo no tenemos el control. El control lo tiene absolutamente nuestro Dios. Y por eso es que estamos en esta faena, en este tratar de controlar continuamente y nos sentimos frustradas. Y claro, porque estamos tratando de hacer algo que no nos corresponde. El predicador R.C. Sproul decía que si hubiera una sola molécula que anduviera suelta por ahí sin estar bajo la soberanía de Dios, no pudiéramos confiar en que Dios vaya a cumplir una sola de sus promesas. Porque Dios está en control no de una cosa, no de una parte de nuestras vidas. Dios está en control de absolutamente todo. Dios controla todo el universo, todo lo que existe y más cercano, Dios controla cada detalle de tu vida y cada detalle de la mía. Y déjame leerte lo que dice Job capítulo 42, versículo 2 con relación a Dios y el control que Él tiene. Y escucha esto, dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Nuestro Dios es un Dios que reina, nuestro Dios es un Dios que está en control, nuestro Dios es un Dios que ninguno de sus planes y ninguno de sus propósitos puede ser frustrado. Ese es el Dios en el cual descansan cada una de nuestras vidas y cada una de nuestras circunstancias. Ahora, volviendo entonces un poquito a nuestro deseo de querer tener el control de todas las cosas, de nuestras circunstancias, de nuestra vida, de todo aquel que está a nuestro alrededor. Ese deseo de control revela algunas cosas de nuestra vida, pero yo quiero mencionarte dos áreas en específico. La primera área que yo quisiera mencionarte es que revela lo que yo creo de mí. Y lo primero es que muestra que yo creo que yo soy poderosa y muestra esa arrogancia de mi propia vida, porque yo creo que yo sé mejor que Dios, porque yo creo que yo soy más sabia que Dios, porque yo creo que yo sé hacer las cosas mejor de lo que Dios pudiera hacerla y que mis ideas son las que van a funcionar y no las ideas de Dios. Pero también nuestro control se muestra como una especie de temor en diferentes áreas en nosotras. Primero, un temor al qué pasaría si. Temor a lo que va a pasar en ciertas circunstancias. Por ejemplo, alguna joven que esté soltera tiene temor de no casarse, tiene temor de que Dios no le provea un esposo. Entonces yo trato de tomar el control y comienzo a manipular las circunstancias y comienzo a hacer cosas que busquen lograr eso que yo quiero que pase o que me da temor si no sucede.
Y así pudiéramos verlo en diferentes áreas de nuestras vidas, pero también está el temor al hombre, el temor al qué dirán. Entonces yo quiero controlar a mis hijos y que en la calle mis hijos se comporten de una manera perfecta, que sean pequeñas extensiones de mí misma, porque yo no quiero que el otro piense que yo soy una mala madre y que yo no sé cómo dominar a mis hijos o que yo no sé criar a mis hijos. Yo tengo temor al hombre y ese temor al hombre me lleva a querer controlar. O en mi desempeño también, yo tengo temor que la gente piense que yo no hago las cosas tan bien y por lo tanto en mi trabajo yo no dejo que nadie haga absolutamente nada, todo quiero hacerlo yo porque tengo miedo de que algo salga mal y entonces la gente juzgue mi desempeño y juzgue mi valor a partir de eso. Una segunda área que muestra mi deseo de control es lo que yo creo acerca de Dios. Porque mi deseo de control lo que está reflejando es una falta de confianza en la sabiduría de Dios. Yo no confío en que Dios es completamente sabio, que sus caminos son inescrutables, que su sabiduría es completamente alta. Yo no confío en que Dios tiene planes perfectos y que Él hace las cosas mejor de lo que yo pudiera imaginar y confiar. Y por lo tanto, en mi falta de confianza en la sabiduría de ese Dios, yo busco llevar a cabo mis propios planes. Yo busco tratar de tener el control para que las cosas salgan a mi manera y no a la manera de Dios. Y esto habla mal de nuestros corazones, es algo que no nos atrevemos a reconocer verbalmente, pero cuando nos vamos profundo a la intención del corazón, cuando nos vamos adentro a mirar por qué hacemos lo que hacemos, nos damos cuenta de que eso está ahí. Pero otra área de falta de confianza y que revela de mí misma es que yo no confío en la bondad de Dios. No solamente que yo no confío en su sabiduría, sino que yo no confío en que Dios es bueno y por lo tanto todo lo que Él orqueste para mi vida, todos sus planes para mi vida están llenos de su bondad siempre. Como no confío en su bondad y como no confío en su sabiduría, entonces yo trato de controlar y en mi arrogancia pensar que las cosas van a salir mejor si yo me ocupo de ellas. Porque como dicen por ahí, si yo no hago las cosas, nadie las va a hacer. Pero esto no es aplicable cuando estamos hablando de los planes de Dios para mi vida. Y en la vida diaria no es una frase que sea real y comparable con lo que es la realidad de las cosas. Sí, Patricia, todo eso es verdad. Yo reconozco que yo tengo un gran deseo de tener el control de todo, pero ¿qué hago? ¿Qué yo puedo hacer? Yo no quiero ser así. Excelente, vas por buen camino. Y quiero decirte algunas cosas que pueden ayudarte con este deseo de querer tener el control. Lo primero y que es la base de todo es que conozcas mejor a tu Dios. Déjame contarte algo de mi vida. Mi esposo, una de sus muchas características y de las muchas cosas que mi esposo sabe es que él sabe bastante de tecnología. Muchísimo. Todo el que está a su alrededor lo busca, lo pregunta para preguntarle cosas y bueno, yo soy una de esas. Entonces, yo sé que mi esposo sabe de tecnología, yo sé que cualquier problema que yo le lleve, si él no sabe cómo hacerlo, él va a buscar y él no se va a rendir hasta que él no lo resuelva. Entonces, como yo conozco esa faceta de mi esposo y yo conozco su habilidad para resolver en esa área en específico, yo confío en él. Yo al más mínimo detalle, aunque sea la cosa más sencilla, que yo lo que debiera era quizás investigar cómo hacerlo, yo voy donde él y le digo, ¿qué hago? ¿A qué le doy? ¿Qué botón es esto? Le doy a OK. Aún las preguntas más básicas, yo le pregunto a él, yo quiero que él me diga lo que yo tengo que hacer, porque yo confío en él, porque yo sé que él sabe. Entonces, en la medida en la que tú conoces mejor a tu Dios, tú conoces cada una de sus características, tú conoces lo bueno que Él es, lo sabio que Él es, a través de su palabra, tú puedes ir confiando más en Él. El corazón no puede amar, decía la autora Jane Wilkin, lo que la mente no conoce. El corazón no puede confiar en aquello que mi mente no conoce. Así que el primer punto es ese, conoce a tu Dios. Lo segundo que quiero decirte es que reconozcas tu deseo de control como pecado. No es una característica de tu personalidad y yo así soy y bueno, que me quieran como soy. No.
El deseo de control es pecado, porque todo aquello que busque desplazar a Dios de su lugar es pecado para nuestra vida. Y el deseo de control hace exactamente eso. Entonces reconócelo como pecado. Primera de Juan 1:9 nos enseña que el cambio en nuestra vida, el cambio para dejar patrones de pecados atrás requiere de arrepentimiento, requiere confesión de nuestro pecado. Y entonces cuando eso ocurre, Él promete limpiarnos de nuestra maldad. Así que no te olvides, reconócelo como pecado y pídele a Dios que te dé arrepentimiento, el arrepentimiento que tu corazón necesita. Número 3, identifica los patrones de control en tu vida. Comenzamos primero por la base, la esencia, lo que va transformando el corazón. Pero yo necesito mirar a mi alrededor y mirar mis relaciones y ver en cuáles relaciones yo estoy tratando de ejercer un mayor control, en cuáles áreas yo estoy tratando de ejercer un mayor control. Y algo importante para nuestra vida cristiana es que nosotros aprendamos a conocernos también y saber de qué forma estamos pecando, en cuáles áreas estamos pecando. Y déjame decirte, en tus relaciones, tu deseo de control siempre va a afectar a otro, sea quien sea que ese sea. Entonces puede ser que en medio de tu afán por estar teniendo el control en tus diferentes relaciones, tú hayas causado heridas, tú estés causando conflictos. Todo conflicto, la verdad, es un deseo de querer controlar. Entonces identifica tus patrones de control y fíjate si necesitas pedir perdón por alguna de esas áreas o en alguna de esas relaciones también. Y finalmente, quiero decirte esto, que lo único que te controle o lo único que tenga el control sea el amor de Cristo sobre ti. Segunda a los Corintios 5:14 nos enseña y nos dice que el amor de Cristo nos controle. Y si estamos hablando de control, que eso sea lo que tome el control en nuestras vidas y no nosotras tratando de tenerlo. Que en medio de nuestros temores de qué va a pasar en el futuro o qué pasaría si esto sucede, que el amor de Cristo me controle. Que en medio al temor al que dirán, que me lleva a querer controlar, que en vez de yo querer hacer y tener ese control que no es mío, que el amor de Cristo me controle. Que cuando yo quiera dudar de la sabiduría, de la fidelidad y de la bondad de Dios, que el amor de Cristo me controle y me lleve a descansar en Él y me lleve a saber que, como dice su palabra, el Señor está en los cielos, Él hace lo que a Él le place y todo lo que a Él le place es para la gloria de su nombre y para nuestro bien. No es tratando de controlarte, pero si te gustó este video, pues yo te invito a que le des like y que te suscribas al canal también. Susi.